Pues sí, sí, Dul, vamos, ya les decíamos que esa actualización sobre qué sí pueden hacer y qué no podrán hacer las y los candidatos al cargos del Poder Judicial. Y este Dul, es importante porque desde el domingo 30 de marzo iniciaron ya las campañas de aspirantes y concluirán el miércoles 28 de mayo. Recuerden que la elección se realizará el domingo 1 de junio. Entonces, pues hay detalles de lo que declaró el Consejo General del INE, lo que asumió, y también reacciones, ¿no?, de parte de Morena. Así es, Mon. Bueno, en primera fue el sábado 29 de marzo cuando sesionó el Consejo General del INE. Fue una sesión que empezó a las 10 de la mañana del día sábado y pues duró aproximadamente más de 3 horitas. ¿Qué sucedió en esta sesión? Bueno, pues se aprobaron criterios para garantizar la equidad e imparcialidad entre los candidatos, es decir, reglas que van a definir qué pueden y qué no pueden hacer durante estos próximos 60 días, ya lo decías, desde el domingo 30 de marzo hasta el miércoles 28 de mayo. Son más de 800 cargos en esta primera etapa. Bueno, cuando puedan ayudarnos a proyectar, porque a lo largo de esta sesión estuvieron promoviendo una y otra vez este portal, candidaturas.poderjudicial.ine.mx. No sé si esté en el chat Ana G, porque yo recuerdo que cuando les dijimos que el INE había anunciado que en algún momento iba a poner este portal, pues iba a ser importante para la ciudadanía interesada en informarse sobre cada uno de los 800 cargos y sobre más de estos miles y miles de candidatos, ya sea para jueces, juezas, magistrados, magistrados de tribunal de disciplina, para ministros y demás. Bueno, hasta el día de ayer se anunció que la mayoría de los candidatos sí está registrando su propio currículum. Ojo aquí, porque ¿te acuerdas cuando les estábamos dando los perfiles de los aspirantes? Ustedes nos reclamaban que no les decíamos por quién sí votar y por quién no. Les aclarábamos que, bueno, en primera, pues la prensa no hace eso, pero en segunda, no todos tienen antecedentes políticos, que es lo que les interesa más a ustedes. Hay algunos perfiles, pues, con poca carrera judicial. Entonces, más que nada tienen, pues, como tal su currículum. Aquí, ojo, porque son ellos mismos los candidatos quienes están subiendo sus propios perfiles. Es decir, pues, van a enaltecerse y no hay como tal, pues, un editorial de destacar sus antecedentes. Para entenderlo, van a omitir sus pecadillos. Sí, Dul, para lo que sirve, por ejemplo, ya veíamos en pantalla cómo ustedes verían este sitio web que habilita el INE. Sirve, por ejemplo, para que si tú vives en Aguascalientes, en Campeche, en Coahuila, y quieres saber por qué cargos votar, pues ahí sí te puede ayudar, porque lo desglosa. Puedes ver, por ejemplo, por sexo, las y los candidatos, qué poder de la Unión avaló sus candidaturas, y ahí está la división de quiénes son los aspirantes a ministras y ministros de la Corte, a magistradas y magistrados. Entonces, pues como muy de ubicar quiénes son los aspirantes, ahí sí se puede. Les repetimos, la página se llama candidaturas.poderjudicial.ine.mx, pero evidentemente sí la otra parte tiene que ver con estar buscando y comparando nuestros perfiles. Así es, man. Bueno, les decía que esta sesión, que duró casi 4 horas, la mayoría, o digamos la carnita, se vio cuando empezaron a debatir entre los 11 consejeros sobre si el INE debía prohibir o no a tanto servidores públicos como partidos políticos difundir como tal, o sea, llamar al voto en esta elección. Bueno, pues al final, a pesar de que hubo debate, por unanimidad, los 11 consejeros electorales pues aprobaron prohibir esto. En un primer momento, y desde el fin de semana en su gira por Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no estaba de acuerdo con ello. Bueno, ya de manera más formal, el día de hoy, tanto en su rueda de prensa por parte del Poder Ejecutivo, es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que va a impugnar esto ante el Tribunal Electoral, y ya se le sumó el otro poder afectado, me refiero al Poder Legislativo.
En voz de toda la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Monreal anunció que van a hacer también una impugnación ante el Tribunal Electoral, porque ellos dicen que pues están siendo vetados, a pesar de que la Constitución, de acuerdo con la interpretación de Ricardo Monreal, nada más lo está prohibiendo a partidos políticos. Bueno, el INE lo está diciendo tanto a servidores públicos como también partidos políticos. Bueno, lo que interesa, lo que no se puede y lo que sí se puede. El primer punto que no se puede es lo que más se ha dicho pues justamente en estas últimas horas. Hay otra carnita, pero vamos con este primero. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna. Como hubo tanta confusión y tanto debate, al final se le pidió a la secretaria ejecutiva del INE leer como tal lo que se había acordado. Y ahí sí incluye que ningún servidor público, entiéndase desde la presidencia hasta diputados y demás, tampoco por supuesto partidos políticos, no van a poder emplear recursos públicos. Esto es importante, se enfatizó mucho porque parte de prohibir esto es porque se están usando recursos públicos. No podrán emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o bien pues inclinarse hacia uno u otro. Lo que sí van a poder hacer es que el INE celebre convenios con otras autoridades como el gobierno federal o los partidos, para que los partidos o el gobierno federal les preste sus espacios en radio y televisión para que el INE ahí proyecte sus spots del INE donde están llamando al voto y a la participación. Bueno, pues vamos a escuchar como tal lo que se aprobó por unanimidad de los 11 consejeros electorales el sábado pasado en esta sesión. Ni las personas servidoras públicas no candidatas, ni las autoridades o instituciones públicas pueden emplear recursos públicos para promover el voto, la participación ciudadana en la elección o crear espacios para la difusión de los perfiles en las candidaturas en términos de lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. En su caso, el INE podrá celebrar convenios para que la propia autoridad electoral lleve a cabo actividades de promoción o difusión en los espacios de otras autoridades. Incluir una prohibición similar para ministros de culto en otro párrafo. ¿Es correcto? Es correcto. Eso fue como tal lo que se votó. Entonces, insisto, sí están prohibiendo, porque en la mañana había confusión por la propia presidenta Claudia Sheinbaum si les iban a prohibir incluso llamar al voto o llamar a la participación. Bueno, sí, se prohibió eso. Y también estos convenios para que les presten sus espacios, tanto partidos o gobierno, al INE para difundir estos spots que pues ya están circulando a lo largo de tanto televisión, radio como redes sociales. Bueno, voy a hacer un zoom a lo que dijo la consejera electoral Claudia Zavala. Muchos de ustedes pues precisamente la identifican como parte de este grupo político del exconsejero presidente Lorenzo Córdoba, quien finalmente pues se terminó destapando afín a la denominada Marea Rosa y al PRI-PAN. Bueno, ella criticó directamente la difusión de las conferencias matutinas. Esto lo dijo tal cual en la sesión. En el ejercicio de comunicación matutino que se hace por parte de la presidencia, hemos visto que se han explicado cosas que le corresponde explicar al INE. Tenemos que generar lógicas para que se vea la autonomía de la autoridad en colaboración con otros poderes. Este tema de que el gobierno no puede hacer lo que le corresponde al INE, que es un órgano autónomo, también lo repitieron otros consejeros como argumento. Bueno, sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que no harán campaña por ningún candidato, solo lo que quieren es como tal informar sobre la elección del 1 de junio. De todas formas, van a impugnar este punto ante el Tribunal Electoral, así lo anunció desde muy temprano este lunes. Por cierto, que dicen que el INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio. Todavía no hemos sido notificados, porque la ley pues es cuando te notifican. Entonces podemos decir que la gente está muy informada de que el 1 de junio va a haber elección al Poder Judicial. Sí. Hay una página ahí del INE, entiendo, donde viene la historia de cada uno de los que está participando, su currículum, sus propuestas de cada persona que está participando. Hay que informarse y poder ejercer pues este derecho que es muy importante. En cuanto a la difusión del gobierno,
el objetivo pues es promover que participe la gente el 1 de junio. No vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación. De todas maneras, aquí pasamos el anuncio que estaba saliendo por parte del gobierno para contribuir con el INE en la promoción de la votación del 1 de junio. Y bueno, si nos llega la notificación, de todas maneras, pues vamos a acudir al tribunal, porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el 1 de junio. Bueno, y también hay ya un anuncio del coordinador de las y los diputados de Morena y presidente de la mesa de la Junta Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Él esta tarde en conferencia de prensa opinó que el INE se excedió y planteó lo siguiente: el INE no autorizó publicidad al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. La Constitución habla sobre la prohibición a los partidos políticos que hagan proselitismo o difundan la elección, pero no prohíbe que lo puedan hacer los poderes de la Unión, como son el Ejecutivo y el Legislativo. Esta decisión, que apenas se tomó en el INE el sábado, va a recurrirla el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La mayoría que compone la Cámara de Diputados le hemos autorizado para que interponga un recurso ante el Tribunal Electoral, porque creemos que el INE se excedió al prohibirnos al Poder Legislativo, en este caso, difundir la elección. No quiere decir con esto de que difundirse, hacer proselitismo por un candidato o candidata, es simplemente difundir la elección. Entonces, está aquí ya el anuncio de el coordinador de la bancada de Morena, pues anunciando, adelantando que va a impugnar esta decisión que tomó recientemente el INEDUL. Y también les decíamos que hay reacciones de parte de Morena, porque esta tarde del lunes 31 de marzo, la dirigente del partido Morena, Luisa María Alcalde, anunció lo siguiente en su red social X: la decisión del INE de prohibir que los 3 poderes del Estado informen y promuevan la participación de la ciudadanía en la elección del Poder Judicial, así como las severas limitaciones para que las y los candidatos se den a conocer, atenta contra cualquier lógica democrática. Hasta pareciera que lo que buscan es que la población no sepa ni participe en la elección histórica que ocurrirá el próximo 1 de junio. Entonces, vemos que está pronunciándose en contra de la decisión que toma el INE de impedir que estos poderes del Ejecutivo, el Legislativo, estén difundiendo el llamado a votar. Pero de este mensaje de la dirigente nacional Morena me llama la atención también esta última partecita. O sea, no solo se enfoca en esta prohibición de la que estamos planteando, porque vienen otras. Ahorita ustedes mismos van a juzgar y van a coincidir o no con Ricardo Monreal, diputado de Morena, que dice que el INE se excedió. Dice Luisa María Alcalde, dirigente de Morena: hasta pareciera que lo que buscan es que la población no sepa ni participe en la elección histórica que ocurrirá el próximo 1 de junio, porque pues justamente, a diferencia de otras elecciones, tienen muchos obstáculos para tener difusión. Vamos precisamente con eso. Bueno, así como están prohibiendo primero al tema de difundir por parte de partidos políticos y servidores públicos, este veto también va para los ministros de culto. También se dijo en la sesión, también se pidió que se enfatizara este último punto al momento de votarlo. Y sobra decirlo, recordarles, la semana pasada les informamos que el INE ya tiene una queja presentada por sobrevivientes de la Luz del Mundo de que no uno, sino varios candidatos de la Luz del Mundo, que son ministros de culto o al menos integrantes, están ahí o van a aparecer en la boleta, es decir, pasaron todos los filtros a pesar de esta famosa separación Iglesia-Estado. Bueno, otra de las prohibiciones, además de esto que se ha dicho en las últimas horas, pues también viene el no financiamiento público ni privado, Mon. Así es, Dul, está esa prohibición. El INE estableció que está prohibido el financiamiento público o privado de las campañas para juzgadores. Las y los candidatos pueden financiarse vía préstamo en el sistema bancario mexicano y deberán liquidar el crédito antes del 15 de julio del 2025 en caso de pedir pues estos
estos préstamos. Estamos viendo en pantalla el tope de gastos que aprobó hace unos días el INE, cuánto puede gastar cada candidato y candidata. Por ejemplo, para ministros de la Suprema Corte, el tope que se aceptó es de 1,468,000 pesos. Recuerden que antes se había aprobado un límite inicial de 220,336 pesos. Ahora, pues hubo modificaciones y ese es el tope, 1,468,000 pesos para los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, también para quienes aspiran a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial y para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tope se fijó en 881,304 pesos. Para las magistraturas de circuito se registró un límite de 413,111 pesos, mientras que las y los candidatos a jueces de distrito mantendrán el límite original de 220,336 pesos. El límite un límite muy similar al que originalmente se propuso para todas y todos los aspirantes sin importar el cargo. Y aquí nos hacemos una mención a que, como les decíamos, fue el día de ayer cuando inician estas campañas, esta promoción de candidaturas, pues ya tenemos información de algunos eventos que realizaron aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que destacó, alguien que destacó por estos eventos fue la ministra Loretta Ortiz. Ella está buscando repetir en el cargo, quiere volver a ser ministra de la Suprema Corte, pero compartió en su red social X distintas fotografías donde está en un auditorio enfrente de decenas de personas, y a este evento pues se quedó claro el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la cooperativa Cruz Azul. Esto durante un foro informativo. Ahí podríamos decir que arrancó la ministra Loretta Ortiz su campaña. Y hoy fue cuestionada sobre este tema en entrevista para Grupo Fórmula, y ella está diciendo que no gastó ni un peso, que acudió por invitación de los electricistas y los trabajadores del Cruz Azul, que no gastó ningún peso. Entonces, pues va a seguir informando, ¿no? de qué gasta, pero de entrada ella dijo que no hubo gastos, Dul, aunque les repito, sí fue un evento en un auditorio cerrado, había bastante gente. Y también, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel, que también busca su reelección en la Suprema Corte, inició su campaña en el Estado de México, en un evento que se celebró en el auditorio del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, y estuvo acompañada por maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Pues es parte de de estas actividades que ya empezamos a ver desde el fin de semana que arrancaron las campañas. Este tema de acceso a foros organizados por un sector público o privado, el INE sí lo aborda en sus reglas. En un momento vamos con eso, pero primero el tema de acceso a radio, televisión o amplificación en redes sociales. Ojo con el concepto amplificación, porque justamente una cosa es subir tu video en redes sociales, que lo hemos visto un montón en las últimas horas de manera legal, y antes de que arrancaran las campañas también lo vimos antes en redes sociales, y otra es ya pagar para que tu anuncio sea más visto por otras personas en redes sociales. Eso es lo que está prohibido. Está prohibido la contratación por sí o por prestanombres de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar sus candidaturas. Tampoco pueden contratar espacios publicitarios ni de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales. Lo que sí pueden hacer es, pues justamente, si algún espacio de comunicación, ya sea digital, tradicional o en un podcast, los invitan y dan una entrevista gratuita, eso sí se puede hacer, pero no pueden definitivamente pagar en redes sociales para amplificarse. Bueno,
La consejera electoral Dania Rabel detalló pues parte de estas reglas, sobre todo porque contrasta lo que sí se puede hacer en elecciones para otros cargos y lo que no se puede hacer en estas inéditas elecciones. Es decir, ellos mismos están reconociendo que son más estrictos en estas elecciones históricas del Poder Judicial. Vamos a escucharla. Que estamos ante una elección inédita que tiene reglas diversas a las que hemos aplicado en otros procesos electorales. Por ejemplo, respecto al tema del financiamiento. En este caso, las personas candidatas, a diferencia de lo que ocurre en otras elecciones, no reciben ni financiamiento público ni privado. Van a tener que hacer sus campañas con sus recursos personales propios. Pero además también respecto al tema del acceso a radio y televisión, en donde vemos un acceso a radio y televisión en otras elecciones de todas las personas candidatas a través de sus partidos políticos. En esta ocasión, pues es imposible que eso ocurra. Entonces vamos a tener una promoción genérica por parte del Instituto Nacional Electoral, en donde vamos a hacer énfasis en que se visite el portal de candidatos y candidatas conocerles para que la ciudadanía conozca los perfiles de las personas candidatas. Pero otro tema también diferente y que se vincula directamente con este informe es el hecho de que al no tener una participación de los partidos políticos, tampoco vamos a tener a los partidos políticos en las casillas, ahí representando y observando lo que está ocurriendo en las propias casillas. Entonces, hemos platicado que eso implica que se requiere, para dotar de mayor legitimidad a estas elecciones, que la ciudadanía acuda a hacer esta observación electoral más que nunca para que pueda cerciorarse de cómo se desenvuelve la elección el día de la jornada electoral en las mesas directivas de casillas seccionales. Ahora, me parece que este informe nos está dando buenas noticias porque se está dando cuenta de que hemos recibido 65,962 solicitudes de acreditación. En el marco del proceso electoral federal 2024, recibimos 34,881 solicitudes de acreditación. Entonces, pues va más del doble o prácticamente el doble de lo que ya habíamos recibido. Ahora, también en promedio, en las 24 días transcurridos de marzo, se han recibido 2,641 solicitudes por día. Entonces, se está incrementando también esta recepción de solicitudes de acreditación para hacer observación electoral en el último mes. Y también ya se da cuenta de que se han aprobado 2,636 solicitudes de acreditación. Hay que decir también que para llegar a la aprobación de estas solicitudes de acreditación se requiere también que las personas que están interesadas hagan un curso para que se pueda dar esta acreditación. Sin este requisito no se podría pasar a darles la procedencia de su acreditación. Reitero que es muy importante que las personas participen en este proceso electoral, también haciendo observación electoral, porque eso va a reforzar la cadena de confianza en estas elecciones a través de la legitimidad que otorga el hecho de que la ciudadanía esté viendo con sus propios ojos cómo se desenvuelve la elección. Y les tenemos detalles sobre lo que sí pueden hacer las y los candidatos. Está permitido el uso de propaganda física, pero la propaganda impresa de candidatos puede ser en papel reciclable, fabricada con materiales biodegradables y distribuida casa por casa dentro del marco geográfico que les corresponde, es decir, de su distrito. Por ejemplo, pueden usar ropa con su nombre, pero no pueden uniformar a su equipo de apoyo ni regalar ninguna propaganda utilitaria, en especie ni en efectivo. Esa propaganda utilitaria pues contempla, por ejemplo, las playeras con los nombres de las y los candidatos, bolsas, a lo mejor otros utensilios de cocina. No pueden estar regalando esta parte para promocionarse. ¿Fuiste alguna vez al Museo del Objeto cuando promocionan esta exposición de todos los objetos, toda la propaganda utilitaria que dan en las elecciones? Encendedores, tortilleros, gorras, etcétera, desde hace un montón de elecciones presidenciales? Pues justamente me acordé de esa exposición cuando pues está prohibido que regalen cualquier cosa, desde lo más obvio, dinero, hasta esta tan pues ya tradicional propaganda utilitaria de
pues playeras de candidatos que la gente utiliza o mochilas y demás. Sí, sí, Dul. Y también hay que hacer la precisión, aunque sí se puede entregar, aunque los candidatos, las candidatas sí pueden usar playeras con sus nombres. Lo que está prohibido, por ejemplo, son los microperforados, la rotulación de vehículos, las bardas o espectaculares y, les decía, esta propaganda utilitaria, bolsas, se nos olvidaban, por ejemplo, y está prohibido también el perifoneo, es decir, que vayan en un carrito llamando a votar por las candidatas. Lo que también podrá realizarse son reuniones no onerosas, así se describen, reuniones en espacios abiertos, sin erogaciones ni montajes con medios para amplificar la voz, es decir, algo que pudiera ser un megáfono, una bocina. Que yo lo vi ayer en campaña de algunas aspirantes a cargos, utilizar el megáfono, lo cual ahí ya de manera personal sí se me hace algo muy estricto, porque si sí te están permitiendo una reunión en un espacio abierto y a la vez no te permiten un megáfono. Sí, pues parte de las críticas que se han hecho ante esta decisión que toma el INE. Lo que sí está permitido, que ya nos adelantabas, Dul, también es el acceso gratuito a medios, foros y difusión en foros particularmente de Internet. La ley electoral precisa que las personas candidatas podrán participar durante las campañas en entrevistas gratuitas de carácter noticioso y foros de debate organizados y brindados con acceso público y gratuito para el sector público, privado o social. Pero el único gasto que deben reportar, en este caso, quienes aspiran a alguno de los cargos del Poder Judicial, son sus traslados y alimentos. No deben pagar por estar en estos foros ni poner lonas u otro tipo de propaganda, aunque estos eventos sí se pueden transmitir por Internet. La ley electoral también permite a las personas candidatas hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionarse, y en medios digitales nos referimos específicamente a páginas web propias de las y los candidatos, pero lo que está prohibido es pagar para potenciar o amplificar sus contenidos. Con esto nos referimos a los anuncios que se pagan en las redes sociales para llegar pues a más gente. Y otro tema, Amon, sí se les está por supuesto permitiendo subir videos en redes sociales, pero también ha habido muchos comentarios sobre, hay un video bastante casero y hay un video bastante producido. Entonces ahí está la pregunta de la otra prohibición de no recibir financiamiento público ni privado y el tope de campaña de 1 millón de pesos, por ejemplo, para el tema de ministros y ministras. Mencionabas el caso de la ministra Loretta Ortiz, también ella, por ejemplo, ahorita ya tiene fijado en sus redes sociales pues un video bastante producido, entonces todo eso lo tienen que reportar al INE para el momento de la fiscalización y ahí es donde se sabrá si se respetó o no los límites. Y también les tenemos un fragmento de lo que opinó, lo que mencionó la consejera electoral Carla Humphrey durante esta discusión del Consejo General del INE sobre cómo realizar eventos de campaña. Respecto a los eventos de campaña, se señala en esta propuesta que no están permitidos los eventos con templetes, sonido o carpas. Se permite en cambio la realización de reuniones no onerosas en espacios abiertos, sin erogaciones ni montajes, con medios para amplificación de voz, como pudiera ser un megáfono o bocina no profesional. En cuanto al uso de bienes personales, se autoriza el uso de domicilio particular o vehículo personal sin registrarlos como aportaciones. El combustible utilizado debe ser reportado con el CFDI correspondiente. Existe un tema especial con el uso de vehículos blindados y personal de seguridad, los cuales se podrán utilizar atendiendo a las problemáticas en materia de seguridad que aqueja a nuestro país, debiendo informar a la unidad del cargo que actualmente ostenta la persona candidata y el acuerdo o normatividad que prevé dichos conceptos como una prestación del mismo. No se permite el uso de vehículos de terceros ni de apoyos voluntarios gratuitos por considerarse aportaciones en especie que están expresamente prohibidas por el artículo 24. Por lo que hace al financiamiento, se permite el uso de tarjetas de crédito personales, préstamos bancarios o vía nómina. Los créditos deben provenir de instituciones del sistema financiero mexicano y liquidarse antes del 15 de julio de 2025. No se permite el financiamiento por parte de personas físicas, amigos o proveedores no registrados.
Los proveedores que superen el 30% del tope de gastos de campaña o 1,500 UMAS deben estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del INE. En el tema del uso de herramientas digitales, se permiten usar redes sociales y canales como YouTube, siempre que no se pague por amplificar el contenido. Las personas candidatas pueden tener una página web o una aplicación, una propia, pero no pueden pautar en redes ni contratar publicidad digital. En cuanto a la propaganda, está permitido propaganda impresa en papel biodegradable. Las personas candidatas pueden usar camisas o prendas con su nombre, pero no pueden uniformar a su equipo de apoyo. Está prohibido microperforado, rotulación de vehículos, bardas o espectaculares y la propaganda utilitaria. Y también está prohibido el uso de perifoneo. Por lo que hace a la participación en medios, se permite acudir a foros, universidades, podcasts y mesas de diálogo, siempre que no impliquen costo para la candidatura. Los únicos gastos que se pueden reportar en estos casos son traslados, hospedaje y alimentos. En esencia, esas son las reglas de lo que sí pueden y lo que no pueden hacer los miles de aspirantes de candidatos a algún cargo del Poder Judicial Federal. En esta campaña de 60 días, ya comenzó el día de ayer, culmina el miércoles 28 de mayo y corresponderá también al INE pues definir si se cumplen o no, y al final pues habrá impugnaciones ante el Tribunal Electoral y demás. Bueno, otro punto también muy importante para culminar con todo es la participación ciudadana en estas inéditas elecciones. Me refiero tanto a los que salieron sorteados para estar en la instalación de casillas como los observadores. Por primera vez también no va a haber partidos políticos observando para garantizar equidad en la contienda, van a ser también ciudadanos y están convocados a ello. Bueno, si ustedes salieron sorteados, a lo mejor ya les tocó que lleguen capacitadores, más de 25,000 capacitadores del INE están notificando precisamente casa por casa a más de 13, casi 14 millones de personas que salieron sorteadas para integrar una de las 83,000 casillas que se van a instalar para la primera elección judicial. Esto sí se acepta. Los que sí han aceptado, el 90% de los que sí han aceptado ser capacitados para poder instalar una de las 83,000 casillas, optaron por tomar el curso de manera virtual. En uno de los tantos spots que está dando el INE para promocionar la elección judicial, entrevistan a uno de estos capacitadores, Óscar Quevedo. Él asegura que en un día, por ejemplo, recorre un total de 40 casas, dependiendo de la respuesta de la ciudadanía, consigna la notificación, es decir, que les dijo que no, o de plano sí las capacitaciones, los que aceptaron. Mi objetivo, dice, es capacitar a 9 personas para formar una casilla. En ocasiones mucha gente no nos abre y eso nos dificulta un poquito el trabajo. Por eso también la propaganda del INE es ábrele a tus capacitadores, están completamente identificados con uniforme del INE. Por lo que tenemos que venir otra vez y más vueltas en la sección. Eso por el lado de las casillas. Finalmente, los observadores no van a ser de partidos políticos, van a ser de ciudadanos. Entonces, el propio INE está convocando a la ciudadanía a que se registre como observador. Si nos pueden ayudar precisamente con esa diapositiva, porque ahí te dicen los requisitos. En esa página puedes postularte o bien acudir directamente a una de las sedes del INE para postularse como observador. Hasta el momento van más de 65,000 solicitudes de personas que quieren estar ese día en la jornada en una casilla observando que todo ocurra de acuerdo a la ley electoral y garantizar la equidad en la contienda. De estos 65,000 van 2,336 palomeados porque incluso ya tomaron un curso. Desde el INE enfatizan que las mujeres han mostrado un mayor interés para observar este proceso y un grupo de edad en particular muy joven, de los 21 a los 25 años, son los que más están postulándose para ser observadores. Con esto culminamos pues las reglas del INE para la elección judicial.